Vamos a ir lanzando la presentación para ir también nosotras presentando, pues estamos encantadas de acompañarles en este proceso que deseamos que sea satisfactorio. A ver que no se me ven aquí los controles. Ahora, como ya nos presentó Judy, estamos esta tarde en esta sesión Cecilia Cantizano del Centro de Enseñanzas en Línea de Canarias y yo, Yasmina Díaz del IES Playa de Arinaga, que además seremos mentoras durante este curso. Esta segunda sesión pues va a estar encaminada a la reflexión previa, a los puntos previos antes de lanzarnos a escribir y a los aspectos clave del formulario de solicitud, continuando con los objetivos y las actividades. Si echamos mano de los contenidos de nuestro curso, vamos a trabajar esta tarde los 3 puntos que tenemos aquí. Pues lo que sería la información general, continuando con los objetivos y las actividades que forman parte del plan Erasmus. Así que esperamos que tras esta sesión acaben con ganas renovadas para encarar el proceso de acreditación. Vuelvo para atrás. Y arrancamos con la reflexión previa, los 5 pasos. Ahí. Cecilia, aquí. Eso. ¿Con las necesidades o ahora? Sí. Sí, Venga. vamos por aquí. Estos son un poco los 5 puntos de la reflexión previa. Los puntos de partida, que es lo que tenemos que observar antes de ponernos a redactar. Lo hemos dividido entre las necesidades del centro, los retos a los que podemos hacer frente gracias a la acreditación, los objetivos que perseguimos, los puntos fuertes con los que ya contamos en el centro y el apoyo. En detalle viene a ser una reflexión encaminada a estos puntos. Las necesidades del centro. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Cuáles son las necesidades? Vamos a estudiar los documentos con los que ya contamos. Echamos mano de actas de reuniones, de las actas de los claustros finales para ver toda esa reflexión que se ha ido haciendo en el centro. Abrir un debate en estos espacios de reunión en nuestro centro, sobre todo para detectar estas necesidades entre todos, pues con equipos educativos, claustros, CCP, consejo escolar, memoria de los distintos proyectos también, aprovechar también la presencia de otros miembros de la comunidad, como son el alumnado a través de la junta de delegados e incluso las familias. Es decir, abrir nuestro proyecto a todos los miembros de la comunidad y todos ellos que nos ayuden en este proceso de detección de necesidades de nuestro centro. Cecilia. Sí, una vez que tenemos claro las necesidades del centro, podemos concretar retos que queremos o que podemos conseguir, que podemos mejorar en nuestro centro y en concreto qué podemos mejorar desde un proyecto Erasmus, desde un proyecto de movilidad o de un proyecto de internacionalización, porque evidentemente hay cosas que podemos mejorar sin un proyecto Erasmus, pero hay otras que solo podemos conseguir a través de un proyecto de movilidad. Y ahí es donde estaría un poco el punto fuerte de cara a plantear los objetivos que tienen que estar relacionados con esas necesidades y con los del programa Erasmus. Entonces, plantearnos qué pretendemos conseguir en el plazo de la acreditación del centro, en el periodo que vamos a estar acreditados, que es desde ahora hasta 2027. No podemos poner objetivos que sean muy lejanos, ni tampoco demasiado cortos, sino calcular en ese tiempo, que sean relevantes para el centro y para cubrir esas necesidades y también para los objetivos y prioridades del programa, que sean realistas, plantearnos objetivos que realmente podamos conseguir de alguna manera, que sean innovadores, que impliquen
un cambio en el centro, que sean coherentes, por supuesto, como hemos dicho antes, con las necesidades que hemos detectado y relacionado con las prioridades del programa Erasmus en concreto para la acción de educación escolar. Los puntos fuertes, pues, sería la experiencia en proyectos internacionales previos, porque se entiende que un centro que solicita una acreditación tiene una experiencia ya en proyectos anteriores, tiene un claustro estable o participativo o predispuesto a participar. Esto no es un proyecto de una persona ni de dos personas, es un proyecto del centro y hay que contar con todos los apoyos posibles para sacarlo adelante con éxito. También podemos contar o reforzar nuestro formulario relacionando, vinculando o fortaleciendo los proyectos del centro, los que ya están en marcha. Los grupos de trabajo interdisciplinares que hay en el centro, pues de los diferentes proyectos, programas, redes, etcétera, los comités de alumnado y bueno, pues yo creo que podemos continuar. Ujú. Subrayamos el quinto punto de estos pasos previos, que es siempre la reflexión en Vale. equipo. Ujú. Siempre en equipo, contando con una amplia participación de distintos miembros del claustro, del equipo directivo, como decíamos antes, abriendo el proyecto de internacionalización del centro a todos los miembros de la comunidad que sea posible. Reflexionamos sobre qué apoyo tenemos y sobre todo también qué perfiles sería conveniente incluir en nuestro equipo y si contamos ya con este equipo, por qué hemos elegido o hemos formado un equipo con estas personas. Y bueno, es muy importante, fundamental para que nuestro formulario cumpla con los criterios de calidad para ser aprobado y que finalmente nuestro centro tenga la acreditación Erasmus, es la coherencia entre las necesidades que hemos planteado, las prioridades del programa, los objetivos y las actividades. No podemos plantear unos objetivos que no tengan nada que ver con las prioridades del programa o que no tengan nada que ver con las necesidades del centro, o plantearlo todo muy coherente y después en las actividades pues dedicarnos a hacer otra cosa que no va a contribuir a conseguir el objetivo. Entonces, coherencia. No se trata de mm, echar un rollo y meter paja que nadie la va a leer, sino de ir al grano, qué necesito, eh, está dentro de esas prioridades, cómo lo vinculo con esas prioridades, pues concreto objetivos que se pueden alcanzar en el periodo que tenemos de proyecto y con qué actividades lo vamos a desarrollar, simplemente. Ujú. Vale, pues tras esta reflexión previa, nos vamos a detener un poquito en este punto, en la parte de las prioridades del programa y los objetivos. Las prioridades son comunes a todos los proyectos que se presenten en las distintas convocatorias. Es lo que persigue, es el objetivo que persigue el programa Erasmus. Estas son sus cuatro prioridades en las que se fundamenta el programa. Los diferentes proyectos que quieran acceder a financiación Erasmus deben estar encaminados a la consecución de estas prioridades. Lo podemos hacer de distintas maneras. Nuestros proyectos deben integrar las prioridades de manera explícita, convirtiendo una de las prioridades, por ejemplo, en eje vertebrador del proyecto, pues realizando actividades de job shadowing en centros europeos que trabajen metodologías encaminadas a potenciar integración e inclusión, por ejemplo, o de manera implícita, puesto que los estándares de calidad que debemos suscribir en un proyecto de este tipo ya incluyen las prioridades y debemos definir acciones para trabajar hacia su consecución.
Como les digo, nos vamos a detener un poquito en este punto para mostrarles ejemplos prácticos sobre cómo podemos integrar estas prioridades. Nos vamos a detener en la de inclusión y diversidad, de la que hablará Cecilia, y en la de medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Em, en cuanto a la inclusión y diversidad, yo quiero hacer hincapié en un documento muy interesante, porque cuando hablamos de inclusión muchas veces pues lo hacemos desde un punto muy genérico y poco concreto, y decimos, sí, sí, todo el alumnado está incluido, pero tenemos que ser como más explícitos, y yo en este caso me dejaría guiar por un documento que si no está en si no está en el curso, yo he puesto el enlace en la misma presentación. Si pican Vamos a verlo. en la imagen está. Es un Un poco documento con directrices de aplicación, con estrategias de Erasmus Plus y el Cuerpo de Solidaridad para la Inclusión y la Diversidad, donde define los grupos destinatarios de personas con más dificultades o con obstáculos para acceder eh, a la formación o al programa en sí. Y muchas veces pues nos olvidamos de definir, decimos, sí, tenemos alumnado con necesidades especiales, pero no decimos qué tipo de necesidades. Pueden ser dificultades geográficas, pueden ser por motivos económicos sociales, pueden ser por motivos de salud, por su origen de inmigrante, por discapacidades, o por cualquier otra razón que pueda originar discriminación, como puede ser pues, el género, la religión. Entonces, bueno, si vamos a presentar un proyecto eh, donde la inclusión va a ser un tema importante, yo definiría los perfiles del tipo de alumnado con menos oportunidades que pretendemos incluir en el proyecto. ¿Vale? Sobre todo era eso lo que me parecía como Mm. más interesante en este punto. Vale. Eh, venga, Yasmina, sigue Bueno, con... vale, me pasa medio ambiente. Sí. Venga, vale. Pues aquí les hemos enlazado una pequeña presentación también sobre cómo trabajar o con algunas ideas, algunos ejemplos, que seguro que ustedes tienen muchísimas más ideas y ya llevan a cabo muchas más acciones en sus centros, pero bueno, nosotras les presentamos aquí unas cuantas sobre cómo integrar esta prioridad, cómo podemos trabajar esta prioridad. Em, Cuando trabajamos o cuando redactamos el formulario, nos interesa mostrar que conocemos los documentos clave en las políticas europeas. El documento de inclusión al que acaba de hacer referencia Cecilia, lo podemos manejar. Si lo cogemos de referencia para definir los grupos, lo podemos nombrar. Y aquí en este caso, en el caso de medio ambiente y sostenibilidad, podemos echar mano del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, que se aprobó en diciembre de 2019 y que es el que sustenta las decisiones de la Comisión Europea en torno a este eje. Tiene como finalidad definir acciones que contribuyan a alcanzar la neutralidad climática para el año 2050 y para ello establece una hoja de rutas muy interesante, que lo leen, le echen un vistazo, porque nos da indicaciones sobre cómo fomentar este tema de medio ambiente y sostenibilidad entre el alumnado, la familia y la comunidad educativa en general, puesto que se pretende que ellos se conviertan en agentes de cambio. Entonces, un poco empoderar a nuestra comunidad educativa para que hagan frente, para que tomen protagonismo hacia lo que se pretende conseguir, hacia esta neutralidad climática. Recoge acciones, entre otras, relacionadas con el clima, medio ambiente y océanos, energía, transporte, agricultura. O sea que es un documento muy completo que si tienen tiempo es muy interesante de ojear, como decimos. Y si pinchan aquí en el Más Info, tienen el link al European Green Deal para que le echen un vistacillo.
Pues en este Green Deal podemos localizar acciones que podemos incorporar en nuestros proyectos de internacionalización. Y como les decimos, traemos aquí algunos ejemplos. Se basa en incorporar movilidades relacionadas con eh, una mejora de los conocimientos, las capacidades, las actitudes relacionadas con todo lo que es el cambio climático y el desarrollo sostenible. Y, por ejemplo, en nuestras movilidades podemos incorporar actividades relacionadas con la mejora de la calidad de vida y que ponen en valor la cultura tradicional local. Esto ya tendría que ver si vamos a trabajar con un centro pequeñito de un pueblo alejado de la ciudad, pues ya estaríamos em, incorporando algunas de las acciones que aquí se recogen. Em, en este sentido, todas las actividades que se desarrollen en comunidades no urbanas estarían contribuyendo a este fin. Con respecto al tema de las emisiones de carbono, pues también podemos hablar de emplear medios de transporte más sostenibles en la medida de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta nuestra situación geográfica. Y también podemos hacer un estudio o una comparativa de la emisión de gases de efecto invernadero. em, mm, pues en el tipo de actividades que hacemos en el centro y el tipo de actividades que hacemos durante nuestras movilidades. Todo lo que tenga también que ver con los objetivos de desarrollo sostenible se incluye dentro de este Green Deal. Se tendrá que ver también con la prioridad de medio ambiente de Erasmus, pues todas las metodologías que persigan la consecución de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible se encuentran marcadas dentro de esta prioridad. Em, Prácticas ecológicas, todo tipo de prácticas ecológicas que se les ocurra. Importante es tener en cuenta que las vamos a incluir en todas las fases del proyecto, antes de las movilidades, durante las movilidades y una vez finalizadas, que no sea solo pues cuando está el alumnado o está el profesorado en movimiento, sino en todas las fases de nuestro proyecto. Vamos a trabajar para aumentar la conciencia ecológica desde una perspectiva explícita y tangible. Por ejemplo, si queremos trabajar con el tema de la huella de carbono, pues hacérselo explícito al alumnado, que ellos lo vean, que sean capaces de experimentar qué es lo que significa, no solo que se lo expliquemos, sino que ellos también lo vivan y lo puedan experimentar. Y luego, pues, como decíamos antes, todo lo que conlleve que el alumnado y nuestro personal, que el personal docente y no docente, actúe como factor de cambio, pues a través del ahorro de recursos, reducción en el uso y derroche de energía, hábitos de consumo y estilo de vida, alimentación y movilidad sostenible, concienciación sobre desarrollo sostenible y sobre todo el tema también de la digitalización a través de papel cero. Y también podemos integrar, seguro que ya hacen acciones de este estilo también en su centro, integrar actividades relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad en la vida diaria del centro y en todo lo que tenga que ver con Erasmus. Si promovemos una semana Erasmus o estamos celebrando los Erasmus Days, pues también vamos a poder poner actividades relacionadas con medio ambiente. Y todo este tipo de actividades también forman parte de nuestro proyecto de internacionalización y también lo dejamos recogido en nuestro formulario porque son las acciones con las que vamos a trabajar de cara a estas prioridades, a la consecución de las prioridades. Pues estos son algunos ejemplos para la prioridad de medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Y no queríamos ahondar mucho en esta parte, sino traerles unos cuantos ejemplos. Pero en cuanto a la transformación digital, por ejemplo, pues podríamos incluir acciones relativas a creación y uso innovador de contenidos educativos digitales, también al fomento de la utilización de herramientas digitales por parte del personal docente, sobre todo aquellas tecnologías accesibles y de apoyo. Y en cuanto a la participación en la vida democrática, pues el programa da prioridad a aquellas acciones que sensibilicen sobre el contexto de la Unión Europea, su comprensión,
sobre todo en lo que respecta a los valores comunes de la Unión Europea, a los principios de unidad y diversidad, a la identidad cultural, conciencia cultural y todo lo que tenga que ver con patrimonio social e histórico. Em, Así que mm, vayan pensando en acciones para integrar estas prioridades en su proyecto, que insistimos, seguro que ya las hacen y simplemente recogerlas y fomentarlas y, mm, destacarlas en su proyecto de acreditación. Además de las prioridades, nuestros proyectos deben contribuir a la consecución de los objetivos específicos del programa. Cecilia. Sí, a ver, cuando pensamos en nuestros objetivos concretos y específicos de nuestro proyecto vinculados a esas prioridades y a esas necesidades, tenemos que ir pensando en objetivos relacionados con estos tres que son los del programa para educación escolar, que es en nuestro caso, ¿no? Reforzar la dimensión europea de la enseñanza y el aprendizaje, con lo que estamos hablando de internacionalización del centro, mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje en educación escolar y contribuir a la creación del espacio europeo de educación. Eh, digamos que esa coherencia de la que hablábamos antes, de nuestros objetivos, tiene que ser coherente con estos tres objetivos, si estamos hablando de un proyecto de educación escolar. Y después pasamos a los de educación de adultos, por si hay Sí, alguien. sí, aquí se los hemos definido un poquito más. Sí, aquí está un poquito más definido, ¿no? En la Exacto. Unión Europea incluimos pues todos los valores de Ujú. la Unión Europea, el patrimonio europeo, el desarrollo de redes profesionales, de redes docentes que puedan dar continuidad a las acciones de un proyecto una vez Exacto. finalizado. Ujú. ¿Vale? En cuanto a la mejora de la calidad de enseñanza y el aprendizaje, pues apoyando el desarrollo profesional, a la formación de profesores, de los equipos directivos y del personal educativo en general, fomentar el uso de la tecnología, de las nuevas tecnologías, métodos y enseñanzas novedosos, mejorar evidentemente el aprendizaje de idiomas. Esto es algo que aunque no lo pongan como objetivo va a ocurrir, Ujú. eh, pero no tiene por qué ser siempre un objetivo. Pero sí la diversidad lingüística, la mejora del aprendizaje de idiomas, porque bueno, está implícito en los Exacto, proyectos, es inevitable, ¿no? inevitable, pero si encima lo ponemos como objetivo, pues se va a dar con mucho mayor énfasis porque las actividades van a estar también fomentándolo, ¿no? Ujú. Y después promover también el intercambio de buenas prácticas. En cuanto al espacio europeo de educación, pues nos referimos a desarrollar la capacidad de los centros para participar en intercambios y en la cooperación, en la colaboración para llevar a cabo proyectos de movilidad de alta calidad. Es cierto que un centro que nunca ha participado, pues tiene un punto de partida distinto a centros que ya han participado con anterioridad. Entonces, bueno, en función de ese punto de partida, pues dar un paso más a consolidar de alguna manera los proyectos europeos. También hacer que la movilidad educativa sea una posibilidad real para cualquier alumno de nuestro centro y fomentar el reconocimiento de los resultados a través de certificación, el Europass, etcétera. Hay varias, pero bueno, los proyectos de movilidad tienen su certificación y es parte de los objetivos que tiene el programa. Ujú. ¿Qué nos queda de aquí? Es aquí el de personas La adultas. persona de adultos, exacto. Ujú. Bueno, pues como tienen aquí son también los que ha mencionado Cecilia, pues porque son comunes a todos los sectores, reforzar la dimensión europea de la enseñanza, fomentando valores de inclusión, diversidad, la promoción del conocimiento sobre el patrimonio, el apoyo y el desarrollo de redes profesionales, la mejora de la calidad de la educación formal, no formal e informal, ampliar y diversificar la oferta de educación de personas adultas, simplificar la puesta en práctica y la accesibilidad de los programas de enseñanza y aprendizaje, desarrollar las capacidades de los proveedores de educación de personas adultas e incrementar la participación de adultos de todas las edades, de estudiantado, pues que tenga de todas las edades que tengan también la opción de participar en programas y en proyectos de este tipo.
Vale, pues con esto ya nos metemos ya de lleno en el formulario. Vamos a ver las tres primeras partes que decíamos: el contexto, la información general y los apartados de objetivos y actividades del plan Erasmus. Vamos a abrir nuestro formulario por aquí, Cecilia, aquí. Ujú. Vale. Bueno, pues este es el formulario de acreditación. Yo he puesto los datos de mi centro, que es de secundaria, o sea que habrán cosas un poco raras porque no me deja abrirlo todo ya que estamos acreditados, pero bueno, lo primero es el contexto y cierto que lo que nos pone aquí hay que leerlo un poquito y es necesario leer la guía, tener la guía de referencia, de ahí vamos a obtener muchísima información. Em, Importante recordar sobre hacerlo, pero bueno, hay que ser originales, que nadie ajeno a nuestro centro escriba nada de nuestra acreditación. El proyecto es nuestro, de nuestro centro y nada más. Em, bueno, porque hay casos, ¿no? Y se vio en esta última convocatoria también de varios proyectos con muchas cosas en común a pesar de ser centros muy diferentes. Pues nada, contenido original y escrito por nuestra organización, que se note desde el principio que es un proyecto pensado por nosotros para dar respuesta a esas necesidades y a estos retos de nuestro centro. Aquí nada más que hay que seleccionar la agencia nacional, el idioma español, mm, y que es una acreditación para una organización individual. En los datos de organización solicitante, pues ponemos nuestro OID, ya se cargan los datos automáticamente y no me deja poner nada porque ya estamos acreditados, así que ahí no puedo poner mucho más. Aquí en personas relacionadas, pues vamos a poner los datos del representante legal. Aquí nos dice pues que dos personas podemos añadir, representante legal y el coordinador Erasmus, pues sería los mínimos que debemos tener en este formulario. Me interrumpe Cecilia cuando me Eh, escape algo. sí. No, lo que estaba pensando que ese mínimo no es un máximo, que puede haber Exacto. más Ujú. personas editando el formulario al mismo tiempo, aunque tienen que estar muy de acuerdo con lo que van a poner. Exacto, exacto. Un poco nos pone aquí los tres puntos importantes. El mínimo, al menos dos personas diferentes, porque así nos aseguramos que siempre se puede contactar con nuestra organización. Y una persona que sea el coordinador y el representante legal de la organización. A partir de ahí, pues miembros del equipo Erasmus que ustedes consideren, con los roles también que consideren. Perdona, perdona, Yasmina, Mm, recalcar la importancia del correo electrónico que mm, reseñemos ahí también, porque después muchas veces tenemos problemas a la hora sí. de que ponemos un correo electrónico a lo mejor personal, no ponemos el corporativo, y entonces tener en Mm, cuenta mm. eso. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues ya una vez tenemos estos datos de arrancada, vamos con la información general. La información general nos lo dice aquí claramente, esta es una sección muy importante. Hay veces que no le damos la importancia que lleva, pero el contexto de nuestro proyecto, toda esa información, esos detalles que demos nosotros de nuestro centro va a ayudar al evaluador, a la persona ajena que esté leyendo nuestro proyecto a entender cuál es la realidad de nuestro centro educativo. O sea, que aquí den todo tipo de detalles que sea posible, lo más que puedan. Hagan uso de todos los caracteres hasta el final porque entre más información den, más información proporcionen, mejor será la idea, la imagen que el evaluador se hará de su centro. Y verá si es así, si realmente necesitan la acreditación para alcanzar esos retos. Como comentaba Cecilia, ante la importancia de Erasmus en el desarrollo de mi centro. Eso es lo que vamos a vender aquí. Pues el perfil, si es una organización, un organismo público sin ánimo de lucro, como son los centros dependientes de la consejería, seleccionamos el tipo de organización y empezamos aquí con las actividades de nuestra organización en su trabajo diario fuera de Erasmus. Es decir,
qué enseñanzas ofrece mi centro, ¿vale? ¿Qué tipo de programas de aprendizaje ofrece? Si su organización proporciona más de un programa, especifique cuáles pertenecen al ámbito de la solicitud. La parte en la que se destaca lo del ámbito de la solicitud es importante también. Pues estamos hablando de un macrocentro que tiene distintas enseñanzas. Si se salen del ámbito de esta acreditación, simplemente mencionarlas, pero no entrar en detalle porque no son relevantes. Lo que no es relevante, no hay por qué decirlo, no consuman caracteres en información que no es relevante para la solicitud. ¿Algo que quieras comentar aquí, Cecilia? Sí, yo aquí comentaría que ir un poco, como hay pocos caracteres, hay un límite de caracteres, no es que son Ujú, un límite, ir al grano y decir, pues si es un centro de infantil y primaria o infantil, primaria y secundaria, y después todo lo que quepa, porque a veces he visto que se desplayan en poner todas las redes y programas que tienen, pero no ujú. dicen si es de primaria o secundaria, por ejemplo, o si tienen bachillerato o no lo tienen. Exacto, sí. Creo que es importante describir primero a qué se dedica mi centro, qué es lo Ujú, que hacemos, cuál es nuestro punto de partida y a partir de ahí todo lo que quepa. exacto. Ujú. Y con respecto a los perfiles y las edades del alumnado, este apartado también es muy importante. ¿Qué tipo de alumnado tengo? ¿Qué tipo de familias tengo también? Esta parte sí es fundamental y dedíquenle también pues tiempito y para detallar cómo defino a mi alumnado. Si pueden hablar también de cualquier tipo de tasa, de datos cuantitativos, cualquier cosa que ayude al evaluador a hacerse una idea de los perfiles del alumnado, bueno, y de las edades. Los años de experiencia en la ejecución de estos programas se refiere a los años que tiene la organización, no cuántos años hayan estado trabajando en Erasmus o cuántos años llevan en el CLIL, no, cuántos años tiene su centro. Es lo que la pregunta es ambigua, pero se refiere a eso. Sí, que también se presta un poco a Por error. Sí. eso se presta confusión y es cuántos años de experiencia. Estos programas de aprendizaje, pues si vamos a trabajar en secundaria, ¿cuántos años lleva mi centro ofertando secundaria? Es simple y llanamente eso. En cuanto a la estructura de la organización, vean bien que son 3 apartados. Hay que irle dando respuesta a todos los apartados. Eso sí es importante chequear, una vez hayamos completado el formulario, que todas estas preguntas tienen su respuesta en el texto. Hay diferentes secciones o departamentos. Pues si es así, si se trabaja en más de un ámbito de educación y de formación, ¿qué secciones o departamentos son pertinentes en el ámbito de esta solicitud? ¿Cómo se establece la administración y la supervisión en la organización? ¿Quiénes se encargan de esto? Y si es posible, incluye un organigrama. El organigrama es lo mínimo que debemos incluir para ayudar también al evaluador. Y recomendamos en este sentido seguir en el organigrama un orden similar al que planteamos en la descripción. Es decir, que el organigrama nos sirva como ayuda visual a esta descripción que estamos haciendo aquí de la estructura de la organización, que ayude al evaluador a ver cómo se estructura nuestra organización de manera visual y de manera em, por escrita como lo están haciendo aquí. Luego pasamos al tamaño de la organización, número de alumnos, personal docente, personal no docente. Insisto, siempre relativo al ámbito de la solicitud. Si en su centro hay más enseñanzas, pero no corresponden en este ámbito, no. ¿Vale? Solo el alumnado y el personal referentes al ámbito. Y aquí ya llegamos a uno de los aspectos clave en el formulario de acreditación, que son las necesidades y los retos a los que se enfrenta su organización. Son 4.000 caracteres, o sea que aquí tenemos que detallar bien qué es lo que queremos, cómo podemos mejorar para beneficiar a nuestro alumnado y sobre todo esta parte de aquí, ejemplos concretos.
no es irse por las ramas o dar respuestas muy amplias, sino ir a lo concreto. Mi centro es así, tiene esta necesidad, quiero mejorar aquí porque mi alumnado me lo demanda y damos ejemplos concretos. Por eso, cuando hablamos del perfil del alumnado, hacer referencia a datos cuantitativos, a tasas de idoneidad, por ejemplo, si fuese relevante, porque aquí nos va a ayudar a decir, pues, quiero mejorar las tasas de idoneidad, por ejemplo, o porque a lo largo de los años hemos ido empeorando en este sentido, por ejemplo. Cosas concretas para su centro. ¿Algo más aquí, Cecilia? No, yo creo que lo has explicado bastante clarito. Creo que sí. Vale. Bueno, Y luego tenemos la participación previa, que esta se carga automáticamente. Una vez añadimos nuestro ID al comienzo del formulario, pues esta parte ya se carga. Pero sí nos da una sección aquí para también vendernos, que se trata un poco de eso también. Estos 3.000 caracteres nos va a permitir contar cuál ha sido nuestro proceso de internacionalización en el centro. Si se fijan, solo habla de números. No lo dejen en blanco porque esto y nada para el evaluador es lo mismo. O sea, datos numéricos no aportan nada, nada relevante. ¿Qué ha significado en mi centro arrancar con un K101 y un K219, por ejemplo, en el año 2015? Pues lo explico aquí. ¿Qué impacto tuvo mi centro? ¿O por qué empezamos aquí? ¿De qué iban estos proyectos? ¿Cuáles eran los títulos? ¿Qué logramos con estos proyectos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué capacidades hemos desarrollado en nuestro centro, por ejemplo? Podemos hablar no solo de Erasmus, también podemos hablar, pues que además de estos Erasmus, hemos hecho proyectos y twinning en paralelo o los hemos enriquecido a través de twinning. Gracias a estos proyectos hemos participado en jornadas promovidas por el CEPIE, por la OPEC, todo lo que podamos mostrar cómo nos estamos moviendo en esta internacionalización y cómo la internacionalización es un eje importante en nuestro centro. En resumen, es destacar el impacto que el programa, que participar en el programa Erasmus ha tenido en nuestro centro, en su conjunto y en concreto pues en el profesorado, en el alumnado, incluso en la familia. Y si podemos, pues dando datos o ejemplos concretos. Luego a continuación pues tenemos documentos estratégicos. Volveremos sobre esto también al final de la presentación, Cecilia, pero bueno, se pueden adjuntar como anexos tantos documentos como nosotros consideremos relevantes. Se recomienda una estrategia de internacionalización, puesto que la acreditación es parte de este proceso de internacionalización. Añadiremos como anexo el organigrama del que hablamos antes y podemos añadir también otro tipo de documentos que consideremos relevantes. Eh, Importante, pues, en este sentido es no añadir anexos con información que no esté en el formulario. Es decir, como aquí en la parte de la participación previa no me dio el espacio para escribirlo todo, lo continúo en el anexo. No, el anexo es una aclaración o, pues como decía aquí, la estrategia, em, cualquier documento que venga a sustentar algo de lo que hemos hablado, pero no puede ser información que esté o que nos pida el formulario, porque eso sí, eso penaliza directamente, porque la respuesta a los apartados del formulario se da en el formulario, no en los anexos. Y bueno, de esta parte de información general, ¿alguna cosita más, Cecilia? pues, pues no. Bueno, ahí quizás también se puede incluir el plan de difusión, o si lo tenemos, tampoco es obligatorio, o incluso se puede incluir el procedimiento de cómo tenemos pensado seleccionar a los participantes, pero igualmente, si no lo hemos puesto en la solicitud, pues de nada sirve que lo
añadamos por otro lado, sino que tiene que ser una ilustración, un complemento de lo que ya hemos escrito en el formulario. Y creo que no, creo que ya lo hemos comentado Mm, todo. No sé si Mira, alguien... Yasmina, si vale. quieres, Sí. comentamos un poquito, para como vamos a saltar de parte, comentar un Ujú. poco el tema del organigrama, que cómo se elabora, qué es y demás. Entonces, Sí. es simplemente pensar en un mapa conceptual, en un esquema de llaves, en una Ujú, ujú. infografía que refleje bien cómo se organiza el centro, equipo directivo, órganos colegiados, personal docente, no docente, comisiones. Un esquema gráfico en el que el Sí, evaluador vea clara la radiografía de nuestro centro, teniendo en cuenta sí, que hay elementos que no podemos inventarnos, porque exacto. nuestro gobierno educativo establece que hay unos órganos colegiados que tienen que estar, pues aparecerán en ese organigrama. Ujú, Pero al ujú. mismo tiempo, si nosotros organizamos dentro de nuestro centro diferentes comisiones o subcomisiones del profesorado, y por ponerles un ejemplo, la comisión Erasmus, la comisión de internacionalización, pues también la incluiremos dentro de ese organigrama, que sea, piensen en una infografía muy sencilla, algo muy visual que refleje claro lo que es nuestro centro. Eso es lo que nos referimos con Sí, sí. organigrama. Déjame dejar de compartir un momentito que les voy a enseñar el ejemplo de nuestro centro, que pues también es muy personal, es que depende del centro, habrá tantos organigramas diferentes como centro. El nuestro es pequeño, con lo cual es un organigrama sencillo. Y aquí voy a compartir. Aquí. Vale, pues simplemente, pues como estaba diciendo Nelson, un esquema de pues, un mapita contando pues, las distintas partes, pues orientadora, coordinadora de ámbito, etcétera. Lo importante también, como decíamos antes, seguir el orden. Lo pueden diseñar pues como quieran, así apaisado, en vertical, como quieran, y sí referirse a él a la hora de describir ese apartado en el formulario. Como le digo, el nuestro sencillo, porque nuestro centro es pequeñito, es sencillo. Y volvemos al formulario. Em, en cuanto a los anexos, que decía Cecilia también que recuerden pues referirlos en el texto. Si yo voy a añadir el plan de difusión, hago referencia en el formulario a que está en el anexo. No añadan documentos y después no los mencionen en ningún apartado del formulario, porque después el evaluador no sabe de dónde salió ese documento y qué me ilustra ese documento. Entonces, referéncienlos también en el texto a la hora de describir las distintas secciones del formulario. Y pues yo creo que también en esto seguramente insistieron ayer, Nelson, cuando hablemos de proyectos, programas y demás, evitar el uso de las siglas y explicar por qué nuestro evaluador probablemente no, nuestro evaluador no va a ser de la Comunidad de Canarias, no va a tener ni idea de lo que es PIDA ni cosas por el estilo. Entonces, explicamos, ¿no, Es Cecilia? sí, es muy frecuente poner Innovas y ese tipo Exacto. o el proyecto OPEC. eh, OPEC, Estela, todos estos programas que son muy autonómicos no se conocen fuera de... Exacto, exacto. Entonces los explicamos que no pasa nada y ya después sí le podemos dar las siglas y una vez nos volvamos a referir a ello ya podemos echar mano de las siglas porque ya las hemos explicado. Pero esa parte también es importante recordarla. Y después, una vez tengamos toda la información general, que insistimos, como pone bien aquí, es una sección muy importante porque da contexto a nuestra acreditación, pasamos a los objetivos. El objetivo es la primera parte del plan Erasmus, de nuestro plan Erasmus. Y aquí vamos a indicar primero la duración. Como nos dice aquí, el plan Erasmus no tiene que cubrir todo el periodo que queda hasta 2027, que es lo que quedaría del actual programa Erasmus Plus. Podemos elegir nosotros la duración que consideremos, dependiendo de los objetivos que persigamos con nuestro plan. Como nos dice aquí, después, sobre esta base, la Agencia Nacional va a definir el calendario de los informes periódicos,
futuras actualizaciones si proceden. Si se produjesen cambios importantes en la organización, pues nosotros también podemos pedirle a la Agencia Nacional una actualización del plan. ¿Vale? Entonces, pues piensan aquí un poquito, que entre 2 y 5 años ya, pues, ¿cuál es la duración de nuestro plan? Y una vez tengamos esto, pues ya definimos los objetivos que deseamos alcanzar mediante la realización de las actividades que van a surgir de esta acreditación. Aquí hemos puesto un ejemplito. Cecilia, si quieres Sí, comentarlo. ¿Mm? sí, aquí se trata ya de objetivos concretos, esos objetivos que hablábamos antes que parten de esas necesidades que hemos detectado, esos retos que nos planteamos y que están relacionados con los objetivos del programa y con las prioridades. Pero ya estamos hablando de objetivos concretos, alcanzables, evaluables, explicar el objetivo y cómo está vinculado con esas necesidades, cómo está vinculado en general con ese contexto del centro que hemos hablado, eh, cuándo esperamos empezar a ver Ujú, resultados, si en meses, en años, en un año, en dos, en 6 meses, depende el objetivo, pues podemos empezar a ver pequeños avances. ¿Cómo lo vamos a evaluar? O sea, conviene em, aportar indicadores concretos, cualitativos y cuantitativos. O sea, el objetivo tiene que ser descrito de manera que se pueda medir, que se pueda cuantificar. Y estos indicadores, lo ideal es que sean diferentes para cada objetivo. En algunos formularios pues hemos visto que ponen un objetivo, pero después digamos que los indicadores, pues corto y pego porque tengo prisa y pongo más o menos los mismos indicadores en todos los objetivos. Y lo ideal es que estén personalizados y concretos y específicos para cada objetivo. E incluso las herramientas para evaluar un objetivo pueden ser muy diferentes a las que voy a usar para evaluar otro. No es lo mismo, ¿sabes? No necesariamente todos tienen que ser un formulario, un cuestionario, o todos no tienen por qué ser, alguno puede ser simplemente la observación de tal. ¿Quién va a evaluar cada objetivo? Porque, bueno, en función del rol que cada miembro del equipo Erasmus o dentro del claustro, pues habrá objetivos que a lo mejor los va a evaluar el profesor de lengua extranjera, porque estamos hablando de mejorar la, la competencia lingüística en lengua extranjera. Entonces, lo ideal es que eso repercuta de alguna manera en, en la evaluación del examen o del seguimiento al aprendizaje de lengua extranjera. Pero si es un objetivo vinculado a otra cuestión, pues hay que definir un poco quién va a evaluar ese progreso y cómo y con qué indicadores. ujú. Y, y- y bueno, por último también, bueno, aquí se pueden añadir hasta 10 objetivos, creo que son máximo, ¿no? Era, Yasmín? Sí, eran unos cuantos. Que 10, no hay que añadir 10. pero no es obligatorio añadir 10. Exacto, exacto. Un buen proyecto bien argumentado y bien redactado puede tener 2 o 3 objetivos o incluso uno. Ujú, Y también describir muy bien quiénes son las personas que han participado en la definición del objetivo del programa de Erasmus, de dónde han partido, qué tipo de debates, qué preparativos han. Aquí un poco esto se vincula con ese análisis de necesidades que hicimos al principio. ujú, ¿Quién ha detectado que hace falta, como decía aquí, fomentar valores de diversidad e inclusión? ¿Por qué y quién y en qué momento ha surgido el debate o en qué momento o en qué documento, que puede ser un acta del curso anterior, pues hemos detectado que hace falta fomentar esos valores? Y ujú. bueno, pues si tenemos 2000 caracteres, aprovecharlos, pero aprovecharlos bien. Si lo llenan de paja no sirve de nada. Aprovecharlo con argumentos, incluso con ejemplos, Claro, y exacto. que sea algo vivo, real y personalizado y que dé una fotografía de cómo es
el centro y cómo pretendemos mejorarlo. Exactamente, y también que sea un reflejo de una reflexión sostenida en el tiempo. No es en el claustro de principio de este curso nos dimos cuenta que necesitamos la acreditación. No tiene que venir de antes, una reflexión anterior. Pues llevamos meses trabajando y planteando y definiendo estos objetivos. ¿Vale? Que se vea que esto es el resultado de un proceso más largo, no de varias semanas. Em, como indicaba Cecilia, importante definir los logros, qué es lo que queremos conseguir, títulos concisos, breves, redactados en infinitivo, y que planteen posibilidades que se puedan alcanzar y que se puedan alcanzar a través de la acreditación que estamos solicitando. En el tema de la explicación, hagan un double check que esto que están describiendo aquí esté recogido en el apartado de necesidades. Es muy importante que lo hayan mencionado anteriormente, porque si no, em, pues pierde valor lo que estamos explicando. Si queremos o vamos a trabajar, además de fomentar los valores de diversidad e inclusión, queremos promover el programa CLIL en nuestro centro y no hemos hablado del programa CLIL en ningún apartado del formulario anteriormente, esto no tiene sentido. ¿Por qué? De que de repente llega el evaluador aquí y dice, es que tenía un programa CLIL. No lo han mencionado. ¿Por qué? ¿En qué punto se encuentra ese programa CLIL? Pues como dijimos en el apartado anterior, pues porque solo participa el 10% de nuestro profesorado o no somos capaces de llegar a la totalidad del alumnado y es un reto que plantea la consejería año tras año. ¿Vale? Una detección de necesidades argumentada, muy importante. Y sobre todo insistir en la parte de tanto que la temporalización como la evaluación de progreso sea única para cada uno de los objetivos. Evitar a toda costa copiar y pegar y repetir lo mismo que hemos puesto para otros objetivos. Los objetivos son diferentes. La evaluación debe ser distinta. No puede ser la misma, no puede ser lo mismo. La evaluación de fomentar valores de diversidad e inclusión que promover el programa Clean en mi centro. Ni los resultados los voy a esperar en el mismo plazo de tiempo. O sea, es importante que cada objetivo esté bien fundamentado y sea distinto al otro, porque si no tampoco se ve la necesidad de haberlo dividido en distintos objetivos. Si la temporalización es la misma, la evaluación es la misma, pues es que estamos hablando al final de lo mismo. O sea que hay que distinguirlo todo y que todo esté bien diferenciado. Vale. En cuanto a las actividades, mm, ¿qué prefieres, Cecilia? ¿Formulario y presentación? ¿Presentación y formulario? Es que estamos sí, tenemos lo mismo en los dos sitios. Hablamos un poco de lo que se nos pide aquí, después, Sí, después miramos a ver qué pusimos en la presentación porque por si se nos quedó algo. venga, son algo los tipos de actividades. Sí, aquí se trata pues de definir las actividades con las que pretendemos conseguir ese objetivo o esos objetivos con los que contamos, ¿no? Esos objetivos que perseguimos, con qué actividades los vamos a perseguir. ¿Vamos a organizar actividades de movilidad del personal? Pues sí o no. Lo normal es que un proyecto Erasmus se plantee que sí, ¿no? Ujú, ¿Que vamos a organizar actividades de movilidad con estudiantes? Pues sí o no. Hay que justificar también por qué sí o por qué no, en el momento en que tengamos la oportunidad, ¿no? Digamos que la coherencia, lo que hablaba antes de los objetivos y que tienen que decir lo mismo que las necesidades, pero formulado de otra manera, pues eso es lo que le da coherencia al proyecto y las actividades tienen que ser coherentes con todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Cuántos miembros del personal desearían apoyar o sea, a cuántos miembros de nuestro personal docente o de nuestro equipo directivo creemos o pretendemos que participen en estas movilidades en el primer año? Aquí no hay que decir nombres y apellidos, sino describir
en principio una cantidad y ver, según la duración del proyecto, si ese número va a ser similar o mayor o menor a lo largo del tiempo. O sea, si voy a estar en un proyecto 4 años, cada año van a participar 2, o van a ser 5 todos los años, o 5 el primer año y el resto van a ser 2, 2 y 2, o 5 el primer año y después no hay más movilidad. Sería un poco raro, pero bueno, lo normal es distribuirlas a lo largo del tiempo. Si hay expectativa de que el número evolucione o cambie, pues también explicar esas expectativas y en qué medida pueden cambiar. Pues a lo mejor, oye, con el claustro que tengo este año, pues a lo mejor por el perfil y tal, pues contamos con 3, pero es posible que el curso que viene cambie, ¿no? En fin, ya aquí son circunstancias ya muy concretas de cada centro. ¿Cómo ha calculado el número previsto de personal que participará el primer año y la evolución en los años siguientes? ¿Por qué crees que estas cifras son realistas y adecuadas, teniendo en cuenta la experiencia, el tamaño, etcétera? Aquí surgen diversas circunstancias. Un centro muy pequeño, de un claustro de 15 personas, 10 no se van a ir a la vez a una movilidad, sería una locura. Entonces hay un poco que explicar en función del tamaño y de la organización de nuestro centro y de nuestras posibilidades, pues calcular los números que son asumibles, en el sentido de que en una semana que nos vamos de Erasmus, el centro no tenga que cerrar o no, que sea un pequeño caos, siempre va a haber, pero que sea asumible. Igualmente, pues, si vamos a hacer movilidades más largas, de meses, porque existe esa posibilidad, pues también ver si es viable, si nuestro centro puede asumir eso, si tenemos la capacidad para que tengamos una persona que lo sustituya o no, porque irme yo un año de mi centro, pues a lo mejor, según en qué centro esté, es una locura. Ya es una locura en algunos centros faltar una semana o 10 días para ir a una movilidad. Entonces, bueno, a mí me gustaría, yo soy equipo directivo en un centro, me gustaría que todo el mundo fuera, porque que todo el mundo, que todo mi claustro tenga esa experiencia, pero es inviable. Todos tampoco quieren ir, o sea que hay que ser realistas y calcular, pues, más o menos, y después definir los perfiles. Si es un proyecto para mejorar las lenguas extranjeras o el programa ICLES, pues lo normal es que los perfiles sean los adecuados. A lo mejor puede ir un profesor de matemática que tiene intención de sumarse al programa CLIL cuando tenga la acreditación que se le requiere, o a lo mejor el mismo profesorado que está impartiendo el programa CLIL, pero necesita mejorar su competencia lingüística o refrescar un poco el idioma. Si estamos hablando de un proyecto de digitalización, a lo mejor el primero que tiene que ir es el coordinador TIC para ver cómo se hace en otro centro o para ir a una formación determinada sobre el plan TIC o lo que quiera que sea, ¿no? Todo va en función de los objetivos, digamos, y estos perfiles son perfiles, no son nombres y apellidos, o sea, no es que yo voy a acreditar mi centro para ir yo de viaje de movilidad, sino que son perfiles. Entonces, bueno, pues va a ir profesorado de primaria o de infantil o de secundaria con este perfil. O va a ir un miembro del equipo directivo, porque a lo mejor el objetivo se refiere más a la organización del centro que a cuestiones pedagógicas, que también podría ser. ¿Cómo contribuirán estas actividades de movilidad a los objetivos? Porque no nos olvidemos que vamos a ir de movilidad, vamos a ir a otro país, vamos a ver muchas cosas, vamos a comer comidas diferentes, a dormir en otro sitio, a hablar otra lengua, pero tenemos un objetivo que va a repercutir a nuestra vuelta, tiene que repercutir en el centro y tiene que, de alguna manera, mejorarlo, ¿no? Entonces, hay que explicarlo aquí. Tenemos 1500 caracteres, pues igualmente, todo lo que podamos poner, fundamentado y coherente y
entendible, porque lo que se trata es de facilitarle al evaluador la comprensión de qué es lo que tenemos en mente y cómo lo queremos hacer, y que cuando vea la solicitud diga, pues sí, este objetivo claramente con esta actividad lo pueden alcanzar. Ujú. Después igualmente, si van a llevar alumnos, pues cuántos alumnos desearíamos apoyar con el presupuesto del proyecto Erasmus. Si va a ser igual todo el tiempo de duración de la acreditación o va a evolucionar. A lo mejor primer año no nos atrevemos con mucho y llevamos a 3, 4, 5. El segundo año pues igual ya llevamos más, en función de los objetivos igualmente. Y describir también en qué medida va a evolucionar ese número y argumentado de alguna forma, ¿no? Aquí hay menos caracteres, hay menos que decir. ¿Cómo he calculado ese número previsto de alumnos? Porque, a ver, si estoy en un colegio donde hay 500 alumnos, voy a llevar 5. ¿Y por qué 5 y no 10 o 15? Porque tengo 500. Entonces, bueno, pues primero que sean cifras realistas y que sean también adecuadas a la experiencia del centro y el tamaño, y proporcionales, y también con los objetivos del plan Erasmus que hemos descrito anteriormente, y también en función un poco de los perfiles, porque si nuestros objetivos están orientados a mejorar la calidad de la enseñanza, yo qué sé, de una materia que se imparte solamente en el tercer ciclo de primaria, por ejemplo, francés, pues entonces evidentemente de esos 500 alumnos que tiene el centro ya lo hemos reducido a alumnado del tercer ciclo, ¿no? Y explicar un poco pues por qué van todos, por qué no van todos, porque lo normal es llevar a una representación de ese grupo de alumnado en función también del tamaño. Los perfiles de alumnos, aquí sí habría que describir si tenemos, es muy importante, aquí sí recurriría yo a ese documento que mencioné antes relativo a la inclusión. Ujú. Si vamos a incluir alumnado con menos oportunidades, pues mencionarlo, y en qué tipo de actividad de movilidad van a participar, porque a lo mejor a lo largo del tiempo en el proyecto hay movilidades distintas y el alumnado con menos oportunidades pues va a participar en un tipo de movilidad específica o va a estar incluido en todas las movilidades, y en qué medida, en qué proporción. Y bueno, también si cabe la posibilidad, pues explicar qué motivo, qué obstáculos son los que tiene este alumnado con menos oportunidades, para ver cómo los podemos apoyar para que puedan participar. Y también, por último, cómo contribuirá una actividad de movilidad a los objetivos del plan. O sea, en qué aporta que mi alumnado vaya a otro país a hacer una actividad, qué aporta a mi centro, a los objetivos que nos hemos planteado, que son para todo el centro, no son para ese grupo en concreto. Si yo quiero mejorar el tema de la inclusión y la diversidad, no es solamente para los 5 alumnos de sexto que fueron a participar en la movilidad, sino es para todo el centro. Entonces, ¿cómo contribuirán? Aquí podemos organizar actividades un poco o mencionar un poco actividades en cascada, de manera que los participantes, alumnado, profesorado, cuando vuelven cuentan lo que han visto, lo que han hecho, o implementan medidas que han aprendido. O bueno, aquí podemos hasta 1500 caracteres pues argumentar todo lo que sea relevante y que explique lo que se nos pide. Hay que contestar siempre, leer la pregunta y contestarlas todas, Exacto. ¿vale? Ujú, ujú. No hay que irse por las ramas, sino me preguntan esto, lo tengo que contestar. Y siempre con coherencia con respecto a todo lo que he dicho anteriormente. No sé si quieres decir algo más del tema de actividades. Sí, para engancharlo un poquito con lo que continuamos en la presentación y destacando lo que se nos dice aquí,
es planificar a grandes rasgos. Mm, Nada de lo que vamos a poner aquí o el tipo de actividad que pretendemos desarrollar es vinculante, es a grandes rasgos. ¿Qué tengo en mente? ¿Qué tipo de actividades tengo en mente? ¿Qué perfiles tenemos en el equipo Erasmus en mente en nuestra acreditación? Como nos dice, no son vinculantes ni para la organización ni para la agencia nacional, ya que va a depender de varios factores, entre otros, la disponibilidad de fondos que haya cada año. Em, si se fijan en los distintos apartados que ha ido repasando Cecilia, no se hace mención al tipo de actividad concreta que quiero realizar. No me dice si vamos a realizar un job shadowing ni a qué país voy a ir, pero si ya tenemos ideas sobre el tipo de actividad que queremos hacer y dónde lo queremos hacer, si esas cosas están claras, las podemos ir poniendo, porque es nuestra descripción, eso es lo que tenemos en mente, lo que tenemos en nuestra estrategia de internacionalización y es nuestra planificación, siempre insistiendo también en que en la posibilidad de ser flexible, porque para eso es la acreditación, nos da afortunadamente la opción de flexibilizar y también en ir evolucionando. Si espera que el número evolucione, nos lo preguntan en varias ocasiones, la idea es que sí, que partimos de un número y vamos a ir a más. Es también otro de los aspectos positivos de estar acreditados. Podemos partir siendo bastante conservadores con la idea de sentar unas bases e ir construyendo nuestro plan Erasmus a medida que avanzan los años. Eso también lo dejamos recogido y lo podemos comentar aquí. Como decimos, no nos pide el tipo de actividad, pero si lo tenemos claro, lo hemos planteado, está recogido en nuestra estrategia de internacionalización, lo podemos comentar y vinculándolo con los objetivos y con las necesidades. ¿Por qué creemos que una movilidad de corta duración de alumnado es válida para alcanzar este objetivo? Pues por estos motivos y lo recogemos aquí también. Por eso ahora les vamos a mostrar, vamos a repasar pues el tipo de actividades que podemos incluir, actividades de movilidad. Esto ya lo hemos visto, el tema de la estructura, voy a ir un poquito saltándome estos pasitos. Y aquí, los tipos de actividad. Pues si quieres, Cecilia, voy yo con la sí, de personal. sí, vale. Pues nada, como la primera parte del formulario habla del personal, pues qué tipo de actividades podemos hacer con el personal del centro, desde aprendizaje por observación, lo que comúnmente denominamos yo shadowing, de 2 a 60 días, estancias de enseñanza o de formación, cuando vamos a un centro, pues a pasar un periodo de tiempo, pues nosotros mismos enseñando, de 2 a 365 días inclusive, podemos estar un año, como decía Cecilia antes, para los más atrevidos, o un curso o una formación de 2 a 30 días, siempre teniendo en cuenta que el máximo de financiación que vamos a obtener de tasa va a ser 10 días. ¿Vale? Podemos ir 30, pero de tasas de curso, Erasmus proporciona 10 días máximo. En las de alumnado, si quieres, Cecilia. Sí, con el alumnado podemos promover o organizar movilidad en grupo de 2 a 30 días. Grupo se considera mínimo 2 estudiantes, o sea, no es el concepto de grupo me llevo a la clase entera, sino a partir de 2 estudiantes ya es un grupo para una movilidad en grupo. Se pueden llevar 2, 5, 10, 20, en función del presupuesto y del proyecto en sí. Después está la movilidad educativa de corta duración, que es de 10 a 29 días, y la movilidad educativa de larga duración, que es de 30 a 65 días. Esto sería, pues, alumnado que va a estudiar en otro país un trimestre o un mes o un curso. Digamos que eso es también para los atrevidos, pero hay gente que se Exacto. atreve, hay gente atrevida por ahí, no sé si Yasmina es una de ellas. Todavía no, con la larga no. Pero Con la corta. sé que, por Mm, ejemplo, en el IES Valsequillo mm. había algo de eso y han tenido experiencias
en eso. Ujú, ujú. Y bueno, o sea que cuando hablamos de movilidad del alumnado, hablamos de esto, de un grupo mínimo de 2, un tiempo mínimo de 2 días a 30 en la movilidad de grupo, en la de corta duración sería de 10 a 29 días y en la de larga duración de 30 a 65 días. Lo más habitual creo que es la movilidad en grupo, ¿no, Yasmina? Es lo Ujú, que sí, es lo más lo más recurrente. común, también lo que más estamos acostumbrados Sí, por los otros proyectos Erasmus. sí. Recordar que en la movilidad de grupo, pues el alumnado debe ir acompañado de profesorado. Y tanto en la de corta duración como en la de larga duración debemos definir un programa de aprendizaje individual para cada participante. Además, la de corta, la guía nos dice 10 días mínimo, pero si vamos a trabajar con alumnado, con participantes con menos oportunidades y está justificado, la movilidad puede tener una duración mínima de 2 días, una movilidad individual si está Ujú. justificado porque es un participante con menos oportunidades por todas las descripciones que comentó Cecilia antes, la movilidad de corta duración puede ser de 2 días también, menor a 10 días en este sentido. Y la de larga duración también acompañada de un programa de aprendizaje individual. Y los que participen en este tipo de movilidades, el alumnado participante en estas movilidades recibe una formación obligatoria previa y tendrán también acceso a un mayor apoyo financiero en cuanto es relacionado con el tema de la organización y apoyo lingüístico también. También interesa aquí en las movilidades del alumnado, em, algo que promueve también el programa y la Comisión Europea es que se combinen la movilidad física, que sería esta, con actividades virtuales, también teniendo en cuenta el tema de digitalización. Em, Estas duraciones de 2 a 30 días, de 10 a 29, etcétera, sí se aplican a lo que es la movilidad física, pero sí podemos hacer actividades virtuales que enriquezcan estas movilidades del alumnado. Tenemos también más tipos de actividades, que son las que tenemos aquí. Podemos tener visitas preparatorias para organizar las estancias individuales, las movilidades individuales de nuestro alumnado, e incluso si es para el profesorado también, si pues van a realizar una estancia de larga duración, pues nosotros podemos visitar el centro en el que vamos a estar para definir este programa de trabajo o este programa de aprendizaje. Podemos también acoger expertos invitados entre 2 a 60 días y a profesorado en prácticas también. Y la parte En, de experto, ¿no, Cecilia? en la parte de expertos, creo que la estamos explotando poco. Sí, Se de puede acuerdo. tanto para invitar expertos como para ir nosotros Ujú. como Sí, expertos, sí, porque sí. algo que aquí hacemos de forma cotidiana, en otro país a lo mejor es algo muy especial y Ujú, podemos aportar algo. Y otra cosa que quería comentar, las visitas preparatorias las nombra explícitamente ese documento que mencioné antes de la inclusión. En las estrategias para incluir al alumnado con menos oportunidades viene una lista de estrategias que se pueden aplicar y una de ellas es si van a participar en una movilidad, pues hacer una visita preparatoria pues para organizarla bien y ver dónde van a estar, cómo van a estar y cómo, en fin, para que todo salga bien y sea una ujú. experiencia positiva. Exacto. Y con la parte de experto que efectivamente no estamos explotando, no se trata de un gran investigador de reconocido prestigio, sino alguien que nosotros sepamos o que nos hayan recomendado que, pues, un docente europeo que destaca en un campo que nos interesa para nuestra acreditación, o pues porque lo conocemos de otros proyectos o porque nos lo han recomendado, pero no tiene que ser alguien de reconocido prestigio y que todo el mundo lo conozca, A sino... ver, yo recuerdo una experiencia que tuve, no era que nosotros la invitamos como expertos, sino era, pero bueno, era una visita que podría hacer un experto, ¿no? Era una compañera italiana que tenía un proyecto en el que se había comprometido a desarrollar una serie de actividades y de productos
cuando se empezó con el tema de las impresoras 3D, y su actividad final era ir a otro país, a otro centro, pues a exponer, a difundir el proyecto, a difundir el tema de las impresoras. Incluso vino con su impresora 3D desde Italia, estuvo un par de días, lo explicó todo, lo enseñó todo tal y se fue. En este caso se financió ella con el proyecto Erasmus de su centro, ¿no? Pero que eso es un experto, por ejemplo, a nivel muy sencillo. No se trata de un experto en biología molecular o cosas muy, muy altas, sino muy elevadas, sino acorde a lo que necesitamos en nuestro centro. Exactamente. Vale, y Y también la parte de la acogida de profesorado en práctica, que también lo tenemos ahí un poquito sí, también lo tenemos un poquito, pero es una abandonado. experiencia Sí, que merece la pena. sí, Merece la desde pena. luego. Yo he tenido gente de práctica de Grecia, de Croacia, y la verdad es que, y bueno, y de Reino Unido cuando se podía, tuve también una chica, y la verdad que fueron experiencias estupendas. Mm. Vale, pues con esto tendríamos, como dijimos antes, pues no hay que referirla de manera explícita en la acreditación, no nos lo pide, pero si lo sabemos, las podemos indicar. ¿Por qué este tipo de actividades? ¿Cuál es la relación con los objetivos que perseguimos? Y así nos ayuda también a definir pues, los perfiles, cómo vamos a integrar pues, los aprendizajes y demás. Y queremos concluir con los documentos estratégicos, con esos documentos que podíamos añadir a los anexos y en concreto con la estrategia de internacionalización. Hablábamos que el organigrama es prácticamente obligatorio para que el examinador, es el evaluador, no el examinador, el evaluador, conozca la estructura de nuestro centro. Y la estrategia de internacionalización es altamente recomendable también, que no es lo mismo que el plan Erasmus, sino es un documento más amplio, pensado de manera global. Por ejemplo, si trabajamos en un centro con varias enseñanzas, tenemos escolar, tenemos FP superior, etcétera, e incluso pues un centro con también infantil y primaria, ¿cómo se van a integrar todas esas acciones que llevamos a cabo para internacionalizar nuestro centro? ¿Cómo vamos a integrar las distintas acciones que llevamos a cabo en el centro? En este sentido, la acreditación, obtener la acreditación, pues sería una herramienta que nos permita esa internacionalización, pero no debe ser la única. Entonces, en esta estrategia vamos a recoger todas las acciones que llevamos a cabo para internacionalizar nuestro centro. Pues como puede ser el programa CLIL, trabajo en eTwinning, etcétera. Y aquí lo que le recogemos, pues un poco unos puntos básicos sobre qué debe incluir esta estrategia. Pues la declaración de intenciones, que es lo que pretendemos, un plan de acción, unos objetivos, insistimos, más allá de la acreditación es solo una herramienta en esta estrategia, una temporalización y unos indicadores de logro. Vale. Y con esto, Cecilia, si quieres añadir algo más a la estrategia. No, hombre, yo les aconsejo que sea también, igual que los objetivos dijimos antes y todo, que sea realista, que sea una fotografía del camino que han recorrido hasta ahora en cuanto a internacionalización y de lo que tienen previsto o de la intención, pero sin abarcar tampoco, en fin, cuestiones como demasiado inabarcables o inasumibles, ¿no? Sino todo tiene que ser realista y coherente. Ujú. Y eso que recoja también acciones que ya lleven trabajando, pues todos los Erasmus que han hecho de aquí para atrás, esos proyectos de twinning, Si han tenido algún sello de calidad y twinning exacto. o algún docente ha tenido formación
de eTwinning o de alguna cuestión de Erasmus, o incluso algún docente que en otro centro anterior ha tenido alguna formación que de alguna forma también repercute o ha traído algo de otro centro que hemos empezado a implementar a nivel de internacionalización. Ahí es un poco personalizar y describir muy bien en qué punto estamos y si queremos continuar por el camino de la internacionalización, cómo lo queremos hacer. Y tampoco hace falta, yo recuerdo el último que hice fue en mi centro anterior, eran 2 folios tampoco. Ajá. Tampoco era un libro, ¿sabes? No es un proyecto educativo, no es una cosa tan complicada. Una cosa sencilla Sí, es que nos sencillo. permita, pues eso, recoger varias acciones, varias actividades que ya estemos llevando a cabo en pos de la internacionalización, de manera que también mostremos que la acreditación pues, nos va a servir para lograr todos estos objetivos que son más amplios que los que están exponiendo en el propio formulario. Y ya está. Yo creo que Y ya está. Thank you. no sé si hay por ahí alguna duda. Ya está bien por hoy. He visto dudas en el chat. En el Vamos a chat, sí, chicas, yo estoy aquí con el chat. Me he quedado al cargo del Ah, chat. gracias, Raquel. Vale, Y mira, aquí hay una pregunta que hacen que es cómo traer profesorado en prácticas al centro, que cómo se consigue el profesorado en prácticas. Y no sé, vosotras a lo mejor, Ceci, que tú tienes así más experiencia, puedes explicar un poco. A ver, yo he encontrado a través de una página que no sé si todavía está operativa. A ver, voy a comprobarlo. Hay una página que... a ver, Si te refieres, perdón, a la plataforma Erasmus Intern, sí. sí que está activa. Marga, si estás ahí. Era Erasmus, exacto, Erasmus Intern. Sí. Ahí suelen ir los estudiantes de todo a buscar sus prácticas. Y ahí ofertas tu centro con el perfil que estás buscando, porque me acuerdo una vez que me apareció un ingeniero informático que digo, Sí. esto para un centro de primaria, yo creo que, a ver, tiene que haber una reciprocidad. Mi centro se va a beneficiar, pero el estudiante también. Y a lo mejor un ingeniero informático en un centro donde teníamos una pizarra digital en cada clase y poco más, pues tampoco iba a hacer mucho el pobre hombre, ¿no? Entonces definir un poco bien detallado, con cosas muy concretas, el perfil, pues que sea, y para qué lo quieres, para que la persona que contacta contigo, pues sepa qué es lo que se espera, porque normalmente lo buscamos para mejorar las lenguas extranjeras, porque es una forma de obligar a nuestros alumnos a hablar en inglés con más personas que con la profe de inglés nada más, o de francés, o de lo que sea. Y bueno, y tampoco ser muy exquisito en cuanto a nacionalidades, porque yo recuerdo en la época en que no había Brexit todavía, había muchos docentes empeñados en que tenía que ser alguien de Reino Unido. Y no era tan fácil, entonces no era tan fácil, ahora yo creo que es incluso más difícil. Entonces, bueno, una persona que tenga un nivel de inglés B2 o C1, ya es solo pedirle un perfil concreto. Si lo quiero para hablar inglés o francés, pues, oye, pues que tenga el B1 o el C1 de francés, por ejemplo. Y lo quiero, pues, a lo mejor para mi clase de educación física o de artística para que un poco la persona que viene, pues, sepa lo que viene. Y echarle rato, paciencia, ¿sabes? Porque no es... Igual escribes ahí, no te escribe nadie, porque eso también tiene su... Cuando ellos piden el Erasmus, yo ahí no sé muy bien cómo funciona en la universidad, cuando el estudiante va a hacer sus prácticas 4 meses, por ejemplo, de Erasmus, en su universidad lo gestionan en un periodo determinado, que suele ser en la primavera, pero no recuerdo exactamente, porque ahí me entraba un montón de gente, pero a lo mejor si escribes ahora no te entra nadie. Pero si escribes a lo mejor en marzo o abril, pues entre abril y julio puede entrar bastante gente. Y bueno, yo recomiendo si contacta a alguien, pues quedar con ellos y tener una entrevista, ya que tenemos esta facilidad de podernos comunicar y verles la cara,
porque, bueno, lo que pone en el papel muchas veces no se corresponde con la impresión que te da al oír hablar. Yo he tenido entrevistas con gente que decía que tenía un C2 de inglés y hablaba mucho peor que yo, que tampoco es que soy tal, pero en fin, me costaba entenderlo, digo, ¿cómo puede tener un C2? ¿Sabes? Que entonces, bueno, tener una entrevista porque también se le ve un poco la actitud. Si lo quieres para trabajar con niños pequeños, pues un algo se le nota a la persona que le gustan los niños, por ejemplo, y, pero requiere un trabajito de estar ahí pendiente al correo por si te escriben, entrar en la plataforma a ver si alguien te escribió. Después tienes que hacer el Learning Agreement de acuerdo con su mentor en la universidad. Yo tuve la suerte de trabajar varias veces con la misma universidad en Grecia, creo que es la Universidad de Creta, porque bueno, vino una persona de allí y se fue loca de contenta y al año siguiente la profesora puso en el tablón de anuncios quien quiera ir de tal, pues entre los posibles lugares donde ella recomendaba, pues puso mi correo electrónico y entonces de Creta he tenido 3. Actualmente me da que esa profesora ya no está porque ni me escriben, o sea que me da que o me borró o ha cambiado la profesora que gestiona los Erasmus o algo, no sé. Pero bueno, esa es la única página así fiable que yo conozco, porque después he visto gente que anuncia en el Facebook, en sitios Sí, así, sí. Pues esta es en más las seria. redes, Instagram. Pero yo de ahí no me fiaría mucho, porque Ujú, puede haber perfiles falsos y puede haber de todo. No me fiaría ujú. mucho. Pero que bueno, que si esa es la intención, también se Mm, puede recoger en la estrategia de internacionalización el tema de la apertura del centro para mm, acoger alumnado en prácticas, hacer mención de la propia plataforma de Erasmus Intern y también mostrar pues que se conocen todas las plataformas europeas, además de los documentos sí, propios, pues las plataformas. Sí, nos pregunta Beatriz, Bea, del Puerto Cabras, nos pregunta si a esa persona se le paga. No, esa persona que viene a hacer prácticas viene con el Erasmus de su universidad, Ujú. con lo cual creo que lo contamos ayer, si no recuerdo mal, que pasamos de manera muy somera, Karin resumió las actividades de movilidad. El profesor en prácticas, repito, viene con el Erasmus de su universidad. Entonces, lo que es el viaje y el alojamiento se lo cubre la partida de su universidad. Si nuestro centro tendría 100 euros para organizar esa acogida del profesor o profesora, pero no tenemos que abonarle nada. Ujú. Ah, vale, perdona Margarita, ahora que estás hablando No, no. sobre ello. No, y mira, otra pregunta que haces un poquito más arriba, Sí, si puedes de... marcar Perdona un viaje. segundo, Marga, perdona un segundo, porque yo le había contestado pensando que ella estaba hablando de Ah, expertos invitados, no ah, profesores Erasmus en vale, práctica. O sea, los perdón, expertos es que no vi tu invitados sí te llega respuesta. el dinero a Es que tu tengo centro. sí, vale, vale. Perdón, es que no vi que tuve respuesta, la verdad que lo tengo minimizado el chat y vi solo las 2 primeras, pero no vi las respuestas que luego veo que hay otra más abajo, pero por seguir o acabar con Beatriz, no sé si tiene alguna más, porque esta es importante, lo del viaje ecológico. No puedes marcar viaje ecológico aunque después hagas un huerto escolar para compensar la huella de carbono. Eso lo puedes hacer, obviamente, para compensar la huella de carbono, que lo comentamos ayer, pero no puedes pedir partida para viaje No, ecológico, nosotros no. porque el viaje ecológico solo es si vas a hacer el mayor tramo del desplazamiento en un transporte público, en tren, que no se da en Canarias. Normalmente, desde Canarias, quiero decir, normalmente el mayor tramo lo vamos a hacer en avión. Y repito, tramo de kilómetros, porque si dices, es que voy a estar 4 horas, o bueno, imagínate, o 5, no sé, por poner un ejemplo del aeropuerto de Fuerteventura, voy a volar a Helsinki, que estoy 6 horas, pero es que luego voy a estar 10 horas en el tren para hacer 800 kilómetros. Me explico que no es por la duración del Ujú. viaje. Si vas a estar 8 horas en tren, son menos kilómetros que las 6 horas que vas a estar en el avión. ¿Vale? Me explico. Es el tramo de kilometraje, el mayor kilometraje que hagas que sea en un transporte sostenible y ecológico, o lo que se considera así, ¿no? No sé si ha quedado claro.
Creo que Sí, 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 ¿no? perfecto. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pero Y antes una independientemente de pregunta. eso, adelante con el huerto escolar, ¿Mm? ¿vale? Claro. Para el Espera que 122 que estás terminando, por ejemplo. Ujú. Y antes dijiste que se le dan 100 euros al centro por cada profesor en práctica, pero 100 euros como partida única, no por día, sino 100 euros y ya. Como coste unitario para la acogida de ese Como coste docente, unitario. pues para la organización de esa acogida material o lo que sea, porque Vale. repetimos, el grueso de la partida viene a cargo de él. Ok, perfecto. Gracias. Hay manos levantadas. Sí, no sé si hay más preguntas en el chat porque yo no estaba pendiente A ver, del yo chat, es la que verdad. Sí, lo tengo venga, minimizado y lo estoy viendo muy... Hola. ¿Sí? venga. María Sonsoles. Venga. Venga. Bueno, tengo mi nombre completo, porque son Soles, sí. ¿Qué tal? Yo tengo muchas preguntas, pero no quiero tampoco acaparar ni el tiempo ni el chat siquiera, ¿no? Pero hay una que me preocupa de entrada y es la formación de la... Hablan de la comisión, hablan de comisión Erasmus, equipo de internacionalización, o sea, cuando... Normalmente, ¿cuántas personas redactan este documento de acreditación? ¿Cuántas aconsejan a ustedes que deben redactarlo y qué criterios seguir para seleccionarlo? ¿Son voluntarios? Hombre, eso depende un poco de tu centro, del tamaño de tu centro, de si abarcas varias enseñanzas. Por ejemplo, necesitas pues profesorado de idiomas con docentes que Es una escuela controlen de idiomas. tecnología, pues de los Pero, distintos idiomas, depende con del centro, es a criterio del centro, tanto el número, claro, eso es lo que ustedes consideren. pero no hay un consejo una recomendación que ustedes nos puedan dar, número de personas. El número no, porque insisto que depende del centro, del tamaño y de las necesidades. Se recomienda que alguien del equipo directivo forme parte de la comisión, obviamente, para que estén informados de primera mano también. Vale, vale, vale. Vale. Ujú. Y es Más de mismo uno. De uno. comisión Erasmus que equipo de internacionalización, es lo mismo. Depende. Puede ser lo mismo porque es un Puede ser centro. lo mismo o la de internacionalización puede ser más amplia Más y amplia. puede incluir el comité de Erasmus o mm, es la misma, ¿vale? También dependerá de cómo se haya planteado este proceso en tu centro. Vale. Mm, Gracias. Nada. ¿Cuál es el orden de las manos, Cecilia? ¿A ti te sale un orden? Es que no me sale en No te orden. sale en orden. Pues Me Oscar, creo sale yo, Oscar Miranda, creo que lo Oscar vi. Miranda y después veo a Borja Castellanos. Vale, y a No, Olimpia no veo a también, veo nadie. yo. Mm, Venga, pues Oscar. pues venga. Buenas, ¿me oyen bien? Sí, perfectamente. Vale. Lo mío es muy concreto porque yo creo que me ha quedado todo claro, sobre todo el que, bueno, hay que establecer unos objetivos concretos que vayan directos al grano, así como las actividades y demás. Mi pregunta está, como sé que bueno, se comentó que la última sesión es el día 3 de octubre, ¿qué fecha nos recomiendan para que tengamos el borrador y así obtener un feedback y poder corregir las cosas bien y que quede todo bien? ¿Qué fecha, Cecilia? Lánzate. No sé si Sí, venga, un triple ahí. no hemos hablado de fecha, pero hombre, Más o menos aproximadamente para Mira, poder perdona organizarnos aquí el Oscar, equipo. es que normalmente teníamos previsto, Cecilia, teníamos sí, previsto mañana coordinar el tema de las fechas de entrega, un vale, poco para que después de la sesión de hoy, que vieran más ya el formulario y el trabajo que les va a suponer a cada uno de los centros, con la idea que tengan de lo que quieran presentar, mandarles mañana al foro una propuesta de fechas de la primera entrega de la tarea. Entonces, Perfecto. se lo diremos mañana, pero vayan pensando que Vale. ya tienen que empezar a, por lo menos, pensar esos objetivos, esos planes Sí, Erasmus, sí. ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias. No, a ti, gracias, Judith, también. Me colé. No, sí, pero hacía falta porque es un tema que no habíamos claro. contribuido y me quedé un poco, a ver qué digo. Borja, ahora, ¿verdad? Sí, gracias. A ti. Nada, bueno, las preguntas, no le voy a quitar mucho tiempo. En primer lugar, sobre la estrategia de internacionalización, entonces, es más bien
como comentó, creo que fue Cecilia antes, no es muy extensa, ¿no? Son aproximadamente 2 páginas y demás, a modo de esquema del plan Queremos Futuro, ¿no? Puede ser, No claro. sé. Sí. A Vale. ver, un poco depende Mm, porque de repente si estás en un centro que tiene una larga trayectoria en ujú. internacionalización, igual con 2 páginas se te queda corto, pero bueno, yo puse ese ejemplo porque es un ejemplo concreto que conozco, ¿no? Vale, vale. Pero que no hay un mínimo ni un máximo. Porque yo era más o menos para tener una idea general y de ver qué es lo que nos va a suponer, claro. Y Ujú. otra duda que tenía era también, bueno, nosotros presentamos el año pasado, no lo logramos obtener la acreditación, y mi duda era si podíamos utilizar pues, partes del proyecto que habíamos presentado, que no lo hubiéramos logrado, ya que es nuestro y es de versión propia. Si podíamos utilizar una de las partes o... Hombre, claro. Además, porque han recibido feedback de ese proyecto. Sí, El efectivamente. evaluador les ha dicho los puntos fuertes y débiles de la solicitud. Trabajan sobre eso, claro. Claro, Ujú. propuestas para mejorarlo y Exacto, exacto. modifiquen lo que pueda mejorarlo, claro. Ujú. A ver, veo por aquí también a Carmen. No sé si tenía algo más. No. Carmen Luz. Veo aquí, Mora. Me parece que estaba Olimpia primero. Olimpia, ¿no? Limpia primero, Sí. vale. Es Mm. que yo no los veo a todos, no sé. Olimpia. Si quieren yo los voy nombrando, que los tengo aquí por Venga, ahí. gracias. Venga, venga. Hola, buenas tardes. Yo soy de Elías Chamán. Tenía 2 preguntitas. Nosotros el año pasado lo intentamos, ya lo saben que hicimos este curso también. Y bueno, aprobamos, pero no llegamos a ser seleccionados para ser centro acreditado. Pero gracias a las mentoras de este curso, que aprovecho para agradecerles el ánimo y la idea y tal, presentamos un K122 que realmente estaba concebido, o sea, dentro de la programación que habíamos hecho nosotros en nuestro proyecto de acreditación Erasmus Plus, el primer año era para formación exclusivamente de profesores. Entonces lo que hicimos es coger esa idea y hacer del K122 lo que hubiera sido el primer año de nuestra acreditación, es decir, hacer un proyecto de formación de docentes. ¿Vale? Y nos lo aprobaron y hemos empezado a desarrollar lo que estamos en ello. Entonces, nosotros ahora que lo vamos a intentar otra vez en octubre, vamos a volver a presentar un proyecto corregido y mejorado con las evaluaciones de Ulises. Debemos mencionar, entiendo, esto que acabo de explicar, ¿no? Que realmente estamos ya en un proceso de desarrollo de lo que habían sido nuestros objetivos, que hemos presentado ya un proyecto anteriormente y demás. Eso habrá que dejarlo claro, ¿no? Lo que sí debes mencionar, Olimpia, es Mm, que ustedes tienen trayectoria claro. en Erasmus. Eso es importante, porque la acreditación está pensada inicialmente para todos aquellos centros que ya han pasado por una trayectoria anterior, ¿vale? Entonces, sí debes nombrar que ustedes ya tienen trayectoria, ¿vale? Y ya Aquí está, está sin entrar en explícito más... diciendo que es un K122 que se presentó el año pasado después del curso, sino simplemente que tienes trayectoria, sobre todo porque no vas a tener caracteres suficientes. Pero perdona, además aparece de manera automática en el formulario. Ujú. Hay un epígrafe que pregunta si has tenido financiación de la Unión Europea en los últimos 3-4 años, con lo cual te va a saltar automáticamente, Sale, sí. va a Lo aparecer hablamos el antes. Sí, yo K122. pensaba que igual era útil mencionar que realmente lo que estamos haciendo este año es preparar una supuesta, no solo eso, evidentemente, estamos formándonos sobre organización escolar y demás, pero digamos que nuestra intención es formar un marco de trabajo para las movilidades. Claro, lo que lo puede vender como nos lo rechazaron, pero supuso una oportunidad para alcanzar un K122 y empezar también a trabajar los objetivos que habíamos planteado. Y vamos a seguir en esa línea, Vale. como tú Y mismo estás otra cosa, diciendo. con lo de ¿cómo podemos nosotros acreditar? Que sé que han hablado de esto, pero yo he estado despistada y no me he enterado. ¿Cómo podemos acreditar nosotros nuestras movilidades? Porque algo hablaron en un momento de la plataforma Europass, que había que inscribirse también como centro para que, por ejemplo, si yo voy a hacer ahora una movilidad de formación en un job shadowing en Bélgica de 5 días, que eso quede dentro de mi currículum, en fin, de mi formación acreditada. ¿Eso cómo
concretamente cómo se hace. No sé si le van a dedicar alguna parte de las otras sesiones, Judy, porque nosotras hoy no mencionamos nada de No, de todas reconocimiento formas, y validación. el Europass simplemente debes mencionarlo como que va a formar parte de el reconocimiento de tus movilidades. Una Pero vez vamos a hablar de eso en posteriores sesiones, porque es que yo no me he enterado de lo que es el Europass. Pero no te preocupes porque ahora no vas a necesitar esa formación todavía para la acreditación, pero sí es cierto que hablaremos de lo que es el Europass y para qué lo puedes usar, pero para tu 122 de ahora. Vale. De todas formas, en ese apartado donde se habla del reconocimiento y tal, también se puede mencionar la certificación de la Oficina de Programas Europeos en Canarias, ¿o no? Sí, claro. Una forma de reconocimiento también, sí. Porque es una certificación, o sea, las movilidades que vamos a hacer nosotros ahora, ¿cómo se certifican? ¿Es la OPE la que nos da la certificación? Nosotros que hacer algo. Olimpia, te estás adelantando porque una parte te la van a contar en Toledo y otra parte te la vamos a contar aquí. Eso no nos tocaba esta tarde. Vale. Pues nada. No, está bien que tengas preguntas y nos llames y nos veamos, pero vas a tener formación específica. Vamos a ir paso por paso porque ahora lo que queremos es que tengan claro qué tengo que escribir en el formulario y después ya Sí, hay compañeros que llevan un ratito con la mano levantada. Alonso, sí. Sí, hola, buenas tardes desde la isleta. Bueno, muchas gracias por toda vuestra ayuda. Quería hacer una pregunta concreta. En cuanto al alumnado con menos oportunidades, ¿contaría nuestro alumnado por el hecho de estar en Canarias a nivel geográfico como menos oportunidad? No. En principio, el alumnado con menores oportunidades se refiere generalmente a aquellos que tienen algún tipo de necesidad específica. ¿Vale? Que lo podríamos vender por alumnado de región ultraperiférica y a lo mejor por la lejanía, pero no es eso a lo que se refiere la guía. ¿Vale? La guía lo define lo que es el alumnado con menos oportunidades y en este caso no entramos por ser región ultraperiférica. Pero podríamos intentarlo ante la Comisión Europea algún día. Yo creo que por lógica debería, pero parece ser que no. En ese documento que mencioné antes, explica y hace referencia a áreas rurales muy apartadas que dificulten pues en fin, el acceso a... No me acuerdo muy bien cómo dice, pero bueno, se refiere más bien a ese tipo de cuestiones, ¿no? Que bueno, en algún lugar concreto de las islas se puede dar, pero... Pero la propia Agencia Nacional en algún momento ha puesto ejemplos que estamos mejor conectados desde el aeropuerto de Gran Canaria, Fuerteventura o Lanzarote, que desde un pueblo remoto de los picos de Europa o de los valles del Pirineo, en fin, que han puesto ejemplos concretos de la dificultad que tienen desde otro... Sabes que la dificultad geográfica no viene porque nosotros estemos en una región ultraperiférica, que no se contempla como menor oportunidad. Vale, en cuanto a acceso a otros países y comunicación, pues eso. Entiendo. Muchas gracias. Y nos queda Óscar, que no sé si ya... No, yo ya pregunté antes. Vale. No, Óscar Ramírez pero ahora. Otro Óscar. Otro Óscar, y tocayo, vale, perdón. Es otro Óscar. Buenas tardes desde el Valle de los 9, Telde. Es que antes tuve que salir, se rompió un grifo en el patio, estoy solo en el centro, entonces no sé si lo hablaron o no. Y una cuestión es que nuestro claustro es bastante inestable, ¿no? Me imagino que estamos mucho en esa situación. Y la duda que tengo es si la acreditación es del centro o del profesorado que realiza... Acreditación del centro, Óscar. Se acredita al centro. Es del centro. Por eso en los participantes hay que definir el perfil, no poner el nombre y apellido del docente que va a participar, sino el perfil. Porque si tengo un profe de biología y se va a venir otro profe de biología, por ejemplo, ¿no?
perfil parecido, similar. Ya llevamos como 8 años de trayectoria, ¿no? Y entonces muchos de los profesores que han participado, bueno, todos, menos yo, se han marchado. Entonces, al final, incluso la formación del profesorado, pues tampoco revierte en el centro, porque después se va con el profesorado, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Y lo otro, ¿cómo podríamos incluir dentro de la elaboración del proyecto y teniendo la importancia que tiene el AMPA, cómo lo podríamos incluir? El AMPA puede, se incluye desde el principio, como decíamos nosotros, con la reflexión previa a esa detección de necesidades. El AMPA puede participar perfectamente, pues Un elemento comentando. para dar soporte a todo, ¿no? Ujú. Claro, claro, claro. Detectando necesidades, insistiendo también en los retos que tiene el centro. Las familias los conocen también muchas veces mejor que los profesores que acaban de llegar. Vale. Conocen mejor el centro, o sea que también importante escucharles. Y cómo hacerlo, también me refería a cómo hacerlo, cómo implicarlos también en el proyecto, para que Ujú, sea una cuestión cerrada en el profesorado y en el alumnado, ¿no? Sino en toda la comunidad educativa. Es lo que quería expresar. ujú. Eso es lo que quería decir. Bueno, a lo mejor también puede organizar alguna movilidad virtual en la que participe el alumnado y profesorado que no participa en la movilidad física, y ahí pueden estar invitadas el AMPA también, o la familia. Ujú. Promover también la estancia, si en algún momento va a tener algo recíproco, pues promover que las familias participen recibiendo a ese alumnado y conviviendo con ellos, no sé. Se presta a muchísimas cosas, la verdad. Al principio ahora se prestaba mucho a recibir, de las cuestiones que daba más puntos es que estaban dispuestos a recibir alumnos en su casa, ¿no? Después con lo que vino, pues eso se acabó. No sé si se volverá a esa dinámica. Se está volviendo, se está volviendo. Vale. Sí, desde luego, si van a solicitar movilidad de grupo de alumnado, siempre se recomienda, por aquello de la inmersión total, que los alumnos se Claro. alojen con familias. Desde luego, sí. Lo que sí tiene que tener claro que no podrían hacer movilidades, ni como acompañantes ni como participantes. Eso sí, lo tienen que tener claro. Pero como decía Yasmina y Cecilia, los pueden involucrar en esas reuniones virtuales para que conozcan al profesorado con el que van a estar sus hijos, aunque sea un grupo 5 días, no sé, una forma de vincularlos, pues sí. Incluso si organizan acogida de grupos de alumnado de otros centros, porque el AMPA participe también con alguna acción, alguna actividad en el centro. Pues, Y desde luego presentarles la propuesta, como decía, no solo las necesidades, sino los beneficios que reporta a sus hijos y a sus hijas, que el centro les dé esa oportunidad de participación, tanto en movilidad física combinada, estar en contacto con otros centros de Europa, es siempre un beneficio para sus chicos. ujú.